publicaron neuropsicología por fin, ¿no? Ay, que no. Sí. ¿Y qué tal la clase de hoy? Muy buena. Estaban hablando de las emociones. Ahí sí estaban poniendo a debatir dos filósofos, Ujú. que es que a uno le romantizaron mucho la idea de que las emociones están en el corazón y los sentimientos y yo no sé qué. Pero no. Entonces, bueno, no estuvo chévere, interesante la actividad del día de hoy. Luego me la veré. Bueno, dice señor Jorge, ¿se irá a unir? Vamos empezando de una vez. Pues amiga, si quieres empezamos de una vez. Así.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes en el Diplomado de Actualización, Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Temprana. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula El dolor en obstetricia, psicoprofilaxis en obstetricia. La ponente a cargo el día de hoy es la licenciada Rosa Sánchez, de Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia
a menos que la licenciada solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la licenciada al final de la ponencia. Buenas noches, licenciada Rosa. Le doy pase a su ponencia. Bien, muy bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, esperándonos ahora participar de este segundo módulo ya. Perdón, de esta ya presente clase en psicoprofilaxis. Entonces, un momento voy a compartirles el material. Bien, ya soy anfitrión, ahora sí. Ahora sí le voy a compartir el material así. Mm, Ya, voy a cargar la página. Bien, está cargando un momento la pantalla. Ahorita vamos a observar la portada. Muy bien, ahora sí, ya podemos apreciar creo que la pantalla. Si alguien me puede confirmar, por favor, porque el mío sale como que se está cargando. Se está presentando ya, licenciada, y se la escucha muy bien. Ya, muchas gracias. Ahora sí. Entonces, bien, el día de hoy vamos a abarcar el tema acerca del dolor en obstetricia. Vamos a recordar para quienes hemos cursado la parte del pregrado, sobre todo en obstetricia, el curso de acerca de psicoprofilaxis. Y bueno, cuando vamos a comentar acerca de psicoprofilaxis, vamos a sobre todo, seguramente nos va a venir en mente acerca de lo que son técnicas de respiración, técnicas de visualización y técnicas relacionadas también a cómo ellos pueden hacer el manejo del dolor, sobre todo en las situaciones presentes por contracciones uterinas, sobre todo cuando está la mamá ahí por un trabajo de parto. Sí, entonces este es el temario que vamos a abordar. Primeramente, la importancia del dolor en el contexto obstétrico, la fisiología del dolor y el parto, tantos métodos farmacológicos que van a hacerse uso durante el momento para el trabajo de parto para el alivio del dolor y tanto técnicas no farmacológicas para el alivio del dolor. Finalmente, vamos a hacer como un enfoque multidisciplinario, dando un énfasis de por qué es importante la participación de todo un equipo multidisciplinario, así sea solo un paciente, el hecho que yo me abarque hacia una especialidad, hacia una función propia, también siempre voy a requerir la opinión de otro profesional para que justamente no tengamos una mejor intervención por el beneficio del paciente. Ahora bien. Entonces, vamos a iniciar con acerca de lo que es la importancia de abordar lo que es el dolor en el contexto tanto obstétrico. En esta parte, a ver, voy a poner un momento la señalización para mostrar. Ok. Bien, entonces, acerca de la importancia como tal para abordar el dolor en este contexto obstétrico, punto uno de ellos de lo que debemos de evaluar es acerca de que deba de presentar lo que es un bienestar y tanto una satisfacción materna. Creo que siempre, incluso no solamente enfocándonos en el bienestar materno, sino también se enfocándonos en todo tipo de paciente de forma general. Desde el momento que el paciente ingresa con alguna dolencia, y sobre todo en el caso de la gestante que manifieste dolor, nuestro principal, de repente, para muchos de nosotros va a ser acerca de brindarle una solución al dolor en ese momento, ya sea un dolor leve, un dolor esporádico, un dolor que se puede hacer tanto de moderado hasta grave, que ella incluso diga que ya no puede soportarlo. Entonces, este manejo efectivo del dolor durante este trabajo de parto también va a ser crucial para que esta experiencia de la madre sea lo más satisfactorio posible. ¿Qué quiere decir? Que la madre esté informada de aquellos procedimientos desde el momento que ingresa, desde el momento que le van a hacer un tacto, desde el momento que le van a hacer las maniobras de Leopold para así mismo ver cuál es la posición fetal. Desde ese momento es el hecho de nosotros como en función, no solamente de repente con ayuda incluso de los internos,
hacerle la información de qué tipo de procedimiento le vamos a realizar. Y de esa manera le brindamos de repente menos estrés, brindamos más seguridad, le damos más bienestar y satisfacción de que durante todo ese proceso ella va a tener un proceso informado, un proceso respetado y un proceso también ayudado por por todo el personal que conforma ese equipo. Bien, entonces, ya enfocándonos la madre, sabemos que parte de nuestra prioridad como parte de obstetricia, enfocamos no solamente a la mamá, sino que en caso de una gestante, enfocamos a parte del binomio, en el caso lo que es mamá-feto. Entonces también tenemos que enfocarnos en lo que es en relación a la salud neonatal. Enfocándonos en este punto, el adecuado control en relación al dolor, en el caso de la mamá, va a reducir lo que es en relación al bienestar fetal, ya que tanto el estrés, de repente en ese caso digamos que el estrés se pueda provocar porque la mamá tiene una desinformación desde el momento que ingresó al hospital y no sabe qué procesos le van a intervenir adentro, incluso del dolor materno que pueda ella presentar, pueden influir negativamente tanto en lo que ella pueda percibir como en relación de bienestar fetal. Si enfocamos parte de, ya que aquí se ha hecho mención acerca de lo que es tanto estrés fetal, vamos también en algún momento realizarle lo que es la monitorización a la gestante y ahí también va a intervenir ciertos puntos en el cual si hacemos monitorización fetal sobre todo, vamos a analizar que nuestro principal eje, sobre todo un monitor o un monitoreo fetal, es que vamos a relacionarlo a un sistema nervioso central. Si hay un sistema nervioso central saludable, le vamos a apreciar parte de esos parámetros en relación a lo que va en frecuencia cardíaca, a lo que va en variabilidad, a las observaciones en relación a presencia de aceleraciones, cantidad de movimientos. Entonces, todo ello nos va a permitir para ver qué tal está la salud del bebé en relación al sistema nervioso central. Ahora, si bajamos acerca de lo que es fomentar el parto vaginal, eh, muchos también de nosotros, nuestra parte y principal objetivo cuando educamos a nuestra gestante en relación a sus primeros controles prenatales es de informar y es de educar cómo va a ser su parto, el día de su parto, cómo tiene que, digamos, asistir al hospital, con cuántas contracciones, ya tiene que estar alerta la gestante, sobre todo si es segundigesta, tercigesta, el proceso no va a ser similar a una primigesta. Entonces, también hay que hacerle énfasis acerca de que si su periodo intergenésico, en este caso, ha sido muy largo, del último parto que ha presentado al embarazo actual, podría tener la presencia de que, digamos, este parto también se demore de cierta manera como el primer parto que haya presentado. Entonces, tratar de fomentar también parte de que ella pueda concluir a un parto vaginal también es parte de nuestros principales propósitos. No queremos que en todos los casos acaben pues en cesárea, ni que tampoco necesariamente todos los casos va a terminar en parto vaginal, ya que eso depende parte del tanto de los antecedentes personales, digamos, si cursa algún tipo de riesgo durante el proceso que también la gestante puede presentar, como es una preeclampsia, como de repente pueda tener DPP o rotura prematura de membranas en este caso. Entonces, ciertas situaciones que de cierta manera también si hay cierta posición en relación al feto presente, entonces puedan condicionar a que sí, pues va a terminar con un parto por cesárea. Pero nuestra parte de, digamos, de propiciar o de informar o de incentivar es que parte de ello tratemos de buscar todas las medidas posibles y que la gestante finalmente culmine en parte de un parto vaginal. Y acerca tanto del vínculo madre-hijo, en este caso, si tenemos tanto una gestión adecuada del dolor, va a permitir a la madre el hecho de estar más alerta, de informarnos de situaciones que para ella puedan parecer peligrosas o a ciertas, y también de hacer mejores condiciones tanto físicas para que ella pueda tener una mejor interacción con su bebé, sobre todo inmediatamente después del parto. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado acerca del término del contacto piel a piel, en el cual después del proceso que se da el expulsivo, el bebé lo colocamos inmediatamente sobre el vientre, por la parte del vientre materno, lo más cercano de la mamá, para que trate también del momento de hacerle la lactancia materna. Y bien, entonces de esa forma
fomentamos lo que es aquí el vínculo madre-hijo, entonces facilitamos también el inicio de lo que es exclusivo para ellos en relación a la lactancia materna. Entonces, por ello, por estos puntos explicados, es importante de por sí abordar y enseñar de por qué se presenta dolor en algunos de estos contextos y de que por qué es importante que ellas también estén enteradas que van a atravesar ciertos procesos durante el proceso de aquí también trabajo de parto o el mismo parto de por sí. Ahora sí, avanzamos. Bien, entonces, ahora respecto a lo que sería la parte fisiológica del dolor del parto, creo que vamos a hacer un recordar respecto a las dos fases principales en relación cuando una gestante ya está en las 40 semanas y la primera fase lo denominamos como fase de dilatación o si vemos a un contexto más específico, diríamos como fase latente de labor de parto, y cuando ya en ciertas literaturas hace mención a mayor de 4 centímetros, de 5 centímetros para adelante, ya aquí nos hace mención acerca de una fase activa de labor de parto. Entonces, acerca de estas fases, vamos a iniciar con la primera fase, que es acerca de la fase de dilatación. En esta fase de trabajo de parto, bueno, vamos a también a recordar parte de estos mecanismos que se van a ir asociados. Durante esta primera fase de trabajo de parto, el dolor aquí va a ser principalmente causado por lo que conlleva la dilatación del cuello y asimismo lo que es la distensión del segmento inferior del útero. ¿Qué quiere decir? Sobre todo, con algún momento hemos visto la parte de dilatación del cuello uterino y hemos tenido el caso de una primigesta. Entonces, recordaríamos que parte de ello hay dos tipos de grosores que de por sí yo recuerdo que nos colocaban a través de dos puñitos, que uníamos los dos puños y los puños de la parte superior era en relación al borramiento, que era parte de una trompita que tenía que pasar por un proceso de alrededor de 6 horas a 10 horas en promedio. Y luego, cuando ya se eliminaba esta trompita que está alrededor de la parte superior del cuellito, se desaparecía y nos quedaba un puñito entonces. Y de este puño que nos quedaba, era ya honestamente, a ver, voy a ver el audio, un momento. Prendió su audio Gladys y Desiree. ¿Quieren comentar algo? ¿Ok? Desiree, ¿todavía tienes audio? Bien. Entonces, le decía que cuando quedaba el puño de la parte inferior, nos hacía mención a que es en relación al cuello uterino. Entonces, cuando ya acababa la fase del borramiento, entrábamos a la fase de netamente el cuellito. Entonces, justamente en esa fase es cuando ya comenzamos pues a contar en relación a la dilatación. En función, justamente nosotros entrenábamos parte de los dedos. Si uníamos los dos dedos juntos, teníamos nuestra medida que alrededor de 3 centímetros. Si uníamos 3 dedos, más o menos 4 centímetros. Y esto pues en función de cada manito en realidad, porque cada uno nos educamos como para ver, a ver, mis 2 dedos juntos tanto mide, mis 3 dedos juntos tanto mide, y así hacemos la evaluación. Al momento de hacerle tacto a la gestante y evaluamos cuánto de dilatación tenía presente. Y entonces, en sí, ya de esta manera podríamos ir evaluando en qué momento ya vamos a ingresar a hospitalización a la gestante y bueno, y de esta forma ya veríamos como que ya estamos en fase activa de labor de parto incluso, ¿sí? Entonces, esto es parte de la fase de dilatación como tal y como muestra parte de esta imagen, alrededor más o menos de 5 centímetros, este es más o menos el trance o la imagen que hace muestra de un cuello de útero que está dilatado. Mientras por el otro lado es más o menos 10 centímetros, donde cuando ya hacemos parte del tacto, la forma de sentir incluso la zona de la parte cefálica ya está mucho más expuesta, ya vamos a sentir parte de los pelitos durante ese punto, más aún si la bolsa ya se había roto. Entonces avanzamos y vamos ahora a la parte de repente más estresante o más dramática referente a la segunda fase, la fase de expulsión. Ya en esta fase de expulsión como tal, el dolor en esta segunda fase de trabajo de parto se debe más o menos
por la presencia de ese estiramiento alrededor del suelo pélvico, a la zona de la vagina, a la zona del periné, y así como también puede producir como que distensión o laceraciones de tejidos que van a estar asociados durante todo este pase del trance del feto a través del canal de parto. Entonces, en estos casos, eh, cuando en un momento también nos hacían la mención, nos mostraban una especie de la zona del coxis, de la cadera, de los huesitos que conforman todo este punto. La parte asombrosa es que la cabeza fetal en algún momento empuja parte de la composición del sacro, todos estos huesitos que componen el sacro, hace ese empuje y genera como un impulse para que la cabecita pueda también salir por la parte del canal. ¿Qué más, aparte de la parte fisiológica, nos ayudaba? Pues en la parte fetal, en la parte de la cabeza, también hemos visto en un momento acerca de los dos puntos relacionados a las fontanelas, tanto la fontanela superior como la fontanela inferior, que durante este pase del trance, como la cabecita como tal, genera de repente más espacio al momento del expulsivo, hacía que todas estas plaquitas de las partes que están un poquito más entreabiertas se apegaran la base de cráneo uno con la parte del otro y esto permitiera lo que es el impulso y la salida inmediata pues de la cabecita hacia la parte exterior. Entonces son como parte de dos mecanismos, tanto de la parte materna como que también de la parte fetal, que permitía esta ayuda para que la cabeza fetal pueda salir hacia el exterior. Entonces, aquí va a primar mucho lo que es en función al estiramiento, también las consecuencias que puedan llevarse por ellos es por los estiramientos tanto de tejidos y nervios pélvicos. Entonces, la distensión presente acá a nivel de la vagina y el periné puede generar pues hasta esta parte exterior ciertos presencias de desgarro, más aún si de repente no se ha protegido parte del periné. Estas señales del dolor que va a presentar la mamá de por sí se transmiten a través de unas fibras nerviosas aferentes a nivel, como ha impulsado parte a nivel del huesito del sacro, entonces estas fibras nerviosas van a irse conectadas a nivel del sacro 2 y el sacro 4. Entonces ciertos factores aquí van a influir lo que es en la percepción del dolor, como que puedan también verse por efectos emocionales. Recordemos que no solamente es decirle que este es un proceso fisiológico o explicarles que este proceso va a pasar así o de esta forma, también exploremos saber qué tal se siente la paciente, cómo está durante el proceso del expulsivo, cuál es el grado de ayuda que le están brindando durante el proceso de trabajo de parto, incluso durante el proceso del parto en sí. Entonces, la parte emocional, la parte de generarle menos estrés, la parte de darle más seguridad durante este proceso, también permite a la persona sentirse más segura que de lo que está haciendo o de lo que le dicen que tiene que hacer es lo correcto, ¿sí? Entonces, aquí, como parte de resumen de esta segunda fase de trabajo, con la fase expulsiva, esta fase de trabajo se debe al estiramiento nuevamente, por lo que es el suelo pélvico, la vagina y el periné, así como la distensión o las laceraciones que se puedan conllevar de este proceso a nivel de estos tejidos, sobre todo por el paso de la cabeza fetal hacia la parte exterior. Entonces, si tenemos desgarros, evaluemos los desgarros, tanto los grados presentes y tratemos de darles aquí, pues, lo que sería tanto medidas farmacológicas y en este caso el uso de anestésicos para hacer lo que sería el proceso tanto de explicarle lo que era una episiotomía, tanto como una episiotomía. Ahora sí, a ver, quiero acá, muy bien. Ahora, acerca tanto de estos mecanismos neurofisiológicos presentes en el dolor, tenemos cuatro puntos importantes. Parte de ello es acerca de lo que es la transducción, lo que es la transmisión, la percepción y tanto de la modulación. Aquí en esta imagen, a ver, lo voy a simplificar un poquito. Aquí en esta imagen, como parte del primer paso, tenemos acerca de lo que es la medida de transducción. Uno, acerca de lo que los estímulos, tanto nocivos, van a ser transformados en cierto potencial de acción. Cuando esta medida de transducción va a ir pasando este proceso, vamos a continuar lo que es con la medida de transmisión. En esta medida de transmisión nos hace énfasis a lo que es la propagación del potencial de acción a nivel del sistema nervioso central. Entonces, se transmite el dolor
desde el sitio donde ha sido estimulado a través de estas fibras nerviosas tanto aferentes hacia la parte superior. Y la parte más superior es a nivel tanto de la médula espinal. Y desde ahí tiene parte de esta conexión a nivel del cerebro. Entonces, seguimos avanzando con este proceso y vamos a ir a la zona de la antinocicepción, en el lugar donde la transmisión va a ser atenuada en diferentes niveles. Es decir, van a ir hasta un foco principal de donde se ha producido el estímulo del dolor. Luego, va mirando, tenemos el cuarto paso acerca de lo que sería la percepción, en el cual va a ser una experiencia emocional, un momento algo subjetiva de esta simulación, donde la interpretación de estas señales de dolor, ya ubicado a nivel del cerebro, se vuelve de manera ya más consciente. Es decir, si en un momento le han colocado, le han cortado o ha tenido desgarro en ese punto, las fibras van a migrar en la parte superior, nivel de la médula, hace conexión con el cerebro, envía una respuesta y esta interpretación de estas señales se vuelve más consciente. Es decir, sí, acaba de presentar este cuerpo, digamos, cierta laceración o cierto corte, el cual sí va a ser necesario el estímulo del dolor. Entonces, de ahí venimos con la parte de la modulación. En este proceso, el dolor va a ser más amplificado o suprimido, en otros casos, por mecanismos tanto neuronales. Entonces, la modulación de dolor aquí puede ocurrir de repente incluso por cualquier punto a lo largo de toda esta vía que acaba de continuar, pero siempre va a tener un énfasis en la zona de la punción del dolor, sobre todo del punto de donde se ha generado el estímulo, el punto más grande de la percepción, hasta la zona de donde enviamos las respuestas a nivel cerebral. Entonces, va a ser todo este viaje para generar justamente el proceso del mecanismo del dolor. Bien, entonces, ahora haciendo mención de lo que es tanto métodos farmacológicos para el alivio del dolor, justo en una guía he sacado parte de la información, lo que es acerca del manejo farmacológico del dolor, pero en situación de gestantes con fase latente de parto o en proceso de maduración cervical, siendo el caso, ambas situaciones. Aquí nos hace mención acerca de la meperidina o para ciertas marcas comerciales como Dolantina, que viene en la composición tanto de 50 o 75 miligramos, puede ser administrado por vía intramuscular, o de 25 a 50 miligramos, puede ser administrado aquí por vía intravenosa. Entonces, en este caso, ese tipo de fármaco, su inicio de acción como tal va a ser aproximadamente los 10 minutos por esta vía intravenosa, o en el caso de 50 minutos por vía intramuscular. La duración que abarca este medicamento es alrededor de 4 horas aproximadamente. En estos casos, sobre todo cuando hacemos este manejo farmacológico, digamos, la meperidina como tal sí es un cierto como un opiáceo más utilizado en obstetricia durante el periodo de dilatación, cabe precisar. Y este se trata de una especie de opiáceo tanto sintético para poder, digamos, porque tiene un gran poder tanto analgésico y ligero y poco sedante. Entonces por ello tiene un gran uso. En el caso que la gestante puede tener una situación que se encuentre muy molesta por el dolor, se le puede indicar, se le puede orientar acerca de una sedación tanto intramuscular o intravenosa. Puede hacer uso lo que es también de esta meperidina, pero sumado a lo que es la haloperidol para su mejor alivio sobre todo. Pero en el caso, teniendo presente que la sedación con mórficos de por sí no va a generar lo que es calmar el dolor completamente, y que sí lo alivia de manera parcial, pero va a permitir que la gestante pueda relajarse durante el tiempo que se le haya administrado esta medicación. De esta forma, la analgesia durante sí la fase latente, durante el trabajo de parto, va a consistir lo que es administrar analgésicos tanto por vía intramuscular, como lo que es la meperidina en este caso, junto con un antiemético con acción sedante, como en este caso que también hago mención al haloperidol. Hay otras ocasiones que se emplea a menos de 4 horas de nacimiento, pero puede conllevar a lo que es, en el caso del recién nacido, nazca con una hipotonía. Entonces, al momento que hagamos la evaluación al feto, también hay que tener, perdón, al bebé, hay que tener en consideración que ha tenido la mamá, ha sido administrada con este medicamento.
por lo que se intentará es evitar ese tratamiento si se prevé sobre todo finalizar el parto en menos de 4 horas. Si fuera antes de este periodo, sí podría hacerse la aplicación. Se prefiere el uso también en función de esta meperidina a la morfina debido a su inicio tanto más rápido, de duración tanto más corta. Además que en el caso sobre todo en recién nacidos parece ser también algo menos sensible a los efectos provocados por los efectos respiratorios. La parte de la desventaja, ahora sí, la parte negativa de esto, de este medicamento, es que se metaboliza a lo que sería la norpeterina en el recién nacido. Entonces se traduce que tendría una semivida sustancialmente más larga en esa situación. Otro de ellos es que no se recomiendan dosis repetidas porque se puede conducir a una acumulación de opioides dentro del recién nacido y puede pasar a persistir incluso después del parto. Entonces ahí también tenemos que evaluar qué tan necesario es aplicarlo, pero siempre hay que colocar los estándares que al menos no esté cerca de las 4 horas presente. En el caso, acá en la parte inferior les coloqué acerca del alopridol. Se utiliza conjuntamente con un analgésico y sus principales ventajas es que es antiemético y reduce los efectos en función a las náuseas que van a ir asociados con el uso de los opiáceos, y que proporciona una sedación para la ansiedad materna. Y esto sí. A ver. Ahora sí, ahora en situaciones en las cuales se pueda dar también manejo farmacológico del dolor en gestantes, pero en este caso con fase activa de labor de parto y en situaciones de expulsivo. En este caso tenemos 6 tipos de analgésicos anestésicos, en las cuales, por ejemplo, el primer punto acerca de un analgésico opioides, en este caso medicamentos como por ejemplo la morfina, la meperidina que hemos mencionado, y se utilizan para lo que es aliviar el dolor tanto de forma a nivel moderado hasta severo durante el proceso de trabajo de parto. Estos pueden aliviar lo que es el dolor tanto moderado o severo, entonces tenemos este rango para trabajar y que pueden administrarse por vía tanto intramuscular, intravenosa o a nivel tanto epidural. Ahora tenemos también acerca de lo que son los anestésicos epidurales. Es cierto, uno de los ciertos métodos más efectivos para el alivio del dolor durante el trabajo de parto, pero consiste en la administración tanto de anestésicos locales y a veces incluso con combinación de opioides. Entonces, en este espacio del epidural, a nivel de la columna vertebral, cabe recalcar, este bloquea temporalmente dolor aquí en la parte inferior del cuerpo. Tenemos otra opción acerca de lo que es la anestesia espinal o por bloqueo espinal. Es muy similar a la epidural anterior, pero el medicamento se inyecta directamente en el líquido cefalorraquídeo, que rodea, claro, la parte de la médula, perdón, la médula espinal, y proporciona lo que es un alivio de dolor casi inmediato en este momento. Se utiliza con frecuencia sobre todo para procedimientos como cesárea. Tenemos el punto 4, lo que es la anestesia combinada, lo que es epidural y espinal, como el CSE, con estas siglas. En este caso, combinamos ambas técnicas para tener sobre todo una mejor en función de duración y de contractibilidad de un epidural. Hay otro que se hace uso, lo que es en función al gas o aire relacionado aquí al óxido nítrico nitroso, perdón. Y en este caso la mezcla del óxido nitroso y el oxígeno que la paciente va a inhalar durante la presencia de las contracciones también le va a permitir ofrecer un alivio del dolor leve y va a ser controlado por la paciente, permitiendo lo que es ajustar esta cantidad que inhala. Y bueno, en el caso de anestésicos locales como tal, se puede usar para adormecer ciertas áreas de manera específica, por ejemplo, en situaciones como episiotomía o reparar lo que son desgarros después del proceso de parto. Entonces, como apreciamos acá, cada método tiene sus desventajas, perdón, tiene parte también sus ventajas, limitaciones o potenciales ciertos efectos a manera posterior de su uso, tanto para la madre como el bebé, pero la elección del tipo de método para aliviar el dolor debe basarse según la preferencia del paciente, previamente informada, claro, y su condición tanto médica, el estado del feto que puede conllevar, y el avance también en el qué proceso se encuentra el trabajo de parto.
Sí, acá en la parte del cuadradito le coloqué acerca de ciertas indicaciones. Si es en el caso tanto de indicaciones obstétricas, aún en casos con ausencia de contraindicaciones y en determinadas situaciones, o sea, indicaciones obstétricas como tal, puede ser por distocias tanto dinámicas, parto prematuro, parto vaginal instrumental, o gestaciones gemelares, incluso por una cesárea anterior, parto vaginal y posición podálica, que por lo cual obviamente se requiere mucho más cuidado. Ahora, en relación a las indicaciones tanto médicas, sobre todo si vamos a conllevar a situaciones con cesárea, eh, hay que tener consideración, si, sobre todo si corre riesgo de presentar una preeclampsia tanto severa, tanto moderada, entonces evaluemos en función a cómo es conllevar este proceso. De repente sí va a iniciar un proceso de que va a terminar en cesárea, ok, pero sigamos a los puntos que debamos tener en cuenta para estar alertas en un momento que se pueda complicar, así es por una preeclampsia, con el hecho de que no queremos conllevar a que este proceso termine en una eclampsia. Entonces, afección tanto cardíaca, la afección tanto respiratoria grave o enfermedades neurológicas, incluso crónicas. Situaciones también hay gestantes con epilepsia, entonces también hay que ver ese caso y manejarlo de manera individualizada. Contraindicaciones, si es que de repente hace como esfuerzos maternos o en algunos casos por desprendimiento de retina o patología tanto a nivel vascular cerebral, ¿sí? Entonces, ciertas situaciones o indicaciones, tanto obstétricas y médicas, que como parte final, relación a un trabajo de manera multidisciplinaria, pues van a ser a la toma de decisiones que sea lo más correcto para la gestante. Y aquí en el siguiente cuadrito les he colocado acerca de lo que es un algoritmo de analgesia y situaciones también por porperio, porque te vamos a tener la gestante desde el momento que ingresa con las contracciones hasta el momento que va a entrar a trabajo de parto y finalmente cuando la tenemos en porperio hasta el momento que le demos de alta y si le podemos seguir dando algún tipo de analgésico. Entonces, en estos casos, la paciente va a llegar a la planta obstetricia procedente de tanto del área de dilatación o de reanimación. Y en esa situación vamos a hacer una valoración. Puede ser por enfermería, por obstetricia, por medicina, tanto según esté disponible el personal que esté de turno. Sobre todo que no todos tenemos el mismo nivel de atención, entonces siempre vamos a hacer un equipo. Y bien, hacemos esta visualización. ¿Qué tal la vemos a la gestante? ¿La vemos muy adolorida? ¿La vemos de repente que sí va a tolerar el proceso de las contracciones? Pero bueno, como estamos entrando sobre todo al punto de puerperio, en este caso, ya entrándonos, ya pasamos el proceso del parto. Si el dolor es leve, puede decir, va de 1 a 3. Hay una escala del dolor que creo en un momento les he hecho la exposición sobre la escala del dolor, en el cual le decimos a la paciente del 1 al 10 qué tanto es el dolor que usted presenta, que donde 1 es lo mínimo y el 10 es lo máximo del dolor y 5 es la parte media de este dolor. Entonces es la evaluación que el puntaje que le va a ir dando la gestante a la paciente ya puérpera. Y en ese caso, si nos dice de 1 a 3, por ejemplo, la analgesia de posparto pueden utilizarse como analgésicos que es de mayor manejo, como en este caso el uso del paracetamol, que le damos 1 gramo cada 8 horas, vía oral, alternada de repente coadyuvadamente con lo que es con el uso del ibuprofeno, que también podría ser, pero sobre todo más le hacemos la indicación aquí del paracetamol como tal. ¿Sí? Entonces pasamos a otras situaciones en el cual se haya dado por postoperatoria, de repente haya finalizado un proceso de cesárea. Los analgésicos tanto pautados que se usarían en esta situación es el metamizol como en 2 gramos intravenoso, de caso cada 8 horas, alternado también con el uso del paracetamol de 1 gramo, 8 horas. Entonces, cierto manejo, el cual también se podría hacer uso en situaciones sobre todo por cesárea. Y lo mismo, bueno, en la parte de manejo, en el caso de cuando tolere, cuando solamente la paciente haga mención que quiere tomar por vía oral, puede usarse el paracetamol 1 gramo cada 8 horas, alternado con el ibuprofeno de 600 microgramos cada 8 horas, o simplemente parte del metamizol. Y así, si de repente no quiere lo que es paracetamol y ibuprofeno, puede ser uso del diclofenaco de 50 miligramos
O el uso también, bueno, de esto ketoprofeno es un poquito más fuerte. También le podría provocar lo que es náuseas o vómitos en la gestante. Si le damos cada vez medidas más fuertes, va teniendo más efectos adversos. A veces de generar dolor, de bajar la sensación de dolor, sí, pero también le va a generar situaciones en las cuales tiene efectos adversos como náuseas, vómitos, algún cierto grado de cefalea. Tanto a punto de dolor, tanto moderado, como en este caso de 4 a 6 se puede manejar con tramadol de 50 a 10 miligramos cada 8 horas por vía oral o intravenoso. La meperidina también se puede hacer uso tanto de 25 miligramos a 100 cada 4 horas como una forma de canalizar como una medida de inyección intramuscular. Puede asociarse en estos casos a los fármacos de primer escalón, como el que hacemos más uso, el paracetamol, o algún tipo de AINE, como en este caso el diclofenaco, o parte también del metamizol. ¿Sí? En casos de situaciones con dolor severo, más se hacen opioides como tal en su uso, como es la morfina, el fentanilo, y en estos casos, pues, sí tiene un mayor efecto mucho más inmediato en comparación al moderado. Bien, entonces ahora nos vamos a enfocar un poquito más acerca de medidas no farmacológicas que de cierta manera ya de repente muchos de nosotros han escuchado sobre aquellos, sobre todo cambio de posturas, posicionamiento por alguna pelota, eh, hacer ciertos estiramientos en beneficio de qué, entonces todo ello también vamos a ir viendo un poquito. Primero, como parte de técnicas no farmacológicas, tenemos lo que es en relación a la movilidad y cambios posturales maternos. Siempre le hacemos énfasis a la gestante de qué posición tiene que optar para que de cierta forma permita este movimiento a nivel de la parte del nivel del tronco, tanto a nivel de la parte de la pelvis. Entonces, ciertas posturas y las ventajas, sobre todo en situaciones de trabajo de parto o antes de trabajo de parto, también le va a dar un beneficio de manera futura, sobre todo antes del trabajo de parto. Punto uno de ellos tenemos al decúbito supino, que por sí disminuye el riesgo tanto de hemorragia intraparto o posparto, al hecho de una bipedestación, cuando la eficacia en relación a estas contracciones uterinas a nivel, en relación, sobre todo si enfatizamos oxigenación fetal, constituye un porcentaje menor en cuestión de episiotomía o administración de oxitocina o analgésicos intraparto. Si va en decúbito lateral, sobre todo en situaciones que la gestante, creo que muchas de las gestantes tienen ese miedo que puedan, después del expulsivo, pueda decirle como que ha tenido un desgarro de tipo 1 o de tipo 2 y ello obviamente le digo como que Dios, qué dolor, porque después del proceso que le hagan la sutura y todo ello, le va a generar de manera consecuente ese dolor en ese punto durante un tiempo mucho más marcado por lo que los músculos en este punto a nivel del periné van a estar de repente sí afectados o relajados, va a proporcionar si se hace énfasis a hacer el cúbito lateral a un mayor control sobre todo de la cabeza fetal. Por eso que se mantiene el hecho de cuidar la zona eh, cuando está en el proceso del expulsivo. Recuerdo que nos hacían mención a que tenemos que proteger la parte del periné, tanto la parte superior como que la parte inferior, y haciendo, ejerciendo una pequeña presión. Y esto nos permitía como darle esta protección necesaria que no se produzca en relación a un trauma o desgarro perineal. Asimismo, la serestación como tal va a proporcionar un alivio de esta zona lumbar y se obtiene un mejor control o eficacia en relación sobre todo a contracciones uterinas. Si la gestante le decimos que se siente y que trate de caminar así como en forma cuadrupedia, como este caso, vamos a obtener lo que es una mayor elasticidad en relación a estos músculos del periné. Por lo tanto, va a reducir lo que es el riesgo tanto de lesiones y va a favorecer acá el descenso del feto por el canal de parto. Por eso que se fomenta mucho en relación al cierto atención de parto en forma vertical, por la parte de la fuerza que hace la gravedad, permite que la salida también se dé de una manera más rápida, pero también que el hecho que favorecer este descenso por el efecto de la gravedad, también nos evitamos cierto relación a traumas a nivel perineal. Si hacemos como que en cuclillas, en este caso, genera un aumento, sí, en función a la abertura de estos
del ángulo en relación a los diámetros pélvicos y a su vez va a proporcionar lo que es la disminución del riesgo también de laceraciones perineales. El hecho de administrar tanto oxitocina sintética y la necesidad aquí de partos de manera tanto instrumentados. Acá les he colocado una imagen en relación, justamente vemos aquí a la gestante, tanto en posición vertical. Entonces tenemos que parte de estos beneficios, como haciendo énfasis en la posición vertical, eh, em, a ver, ok. Entonces parte de estas formas o beneficios en relación al parto vertical, vemos que si la gestante la tuviéramos en esta posición y respetáramos parte de ello, a veces por el hecho de la comodidad, sí fomentamos mucho que la gestante se eche en la camilla y le esperemos que puje y, ¿no? Y tengamos como que ya hacer el expulsivo de esa forma. Pero si le hiciéramos mención en relación a los beneficios de lo que genera parte de esta posición vertical, de repente cambiaría de opinión. Entonces, cuando se produce este aumento de la frecuencia y eficacia en relación a estas contracciones uterinas, sí, va a tener un mayor ejerce de presión por relación aquí a la fuerza de gravedad. La duración tanto del expulsivo en posición vertical o lateral se reduce durante esta fase de la segunda etapa del proceso del parto. Es decir, durante también incluso de repente la fase en relación a la dilatación presente. Los pujos maternos que se puedan realizar de esta posición van a facilitar a que se dé pues de una manera un poquito más rápida, más influyente, sin afectar y sin tanto riesgo en relación a la presencia aquí de laceraciones. El dolor tanto agudo o severo en esta situación va a ser menor durante la segunda etapa del parto y se ha observado por ende menor porcentaje de partos de manera instrumentada en los casos en que las mujeres adopten esta posición tanto vertical como en relación al parto, la parte lateral. Ahora bien, acerca de otro que también fomentamos mucho en relación a psicoprofilaxis, va en base a las técnicas tanto de respiración, que como medidas de incluso de una psicoprofilaxis de emergencia, le hacemos la explicación a veces de una manera muy rápida de cómo debe hacer el tipo de respiración, tanto en el proceso de las contracciones, tanto en el proceso antes de que se den las contracciones y incluso durante el proceso ya de la parte expulsiva. Entonces, la modulación en relación a la respiración va a ser, sí, como parte de estas medidas no farmacológicas y lo vamos a conllevar nuevamente al hecho de que si se le ha hecho un estudio al bebé en relación a sus monitoreos fetales, van a tener correlación a que ciertos eh, niveles en relación a lo que podría presentarse tanto una hipoxia, una hipoxemia, una asfixia, nos va a ir dando índices en relación a ese examen, si es que el bebé tiene alguna deficiencia a ese nivel, por lo tanto pueda conllevar o nos pueda mostrar que también esté presentando patologías o algún tipo de complicación aquí a nivel del sistema nervioso central. Entonces, em, aquí va a conllevar parte también el entrenamiento de la mamá, no solamente vamos a verlo en un examen con lo que es en relación al bebé. Entonces, en este caso, como parte está aquí también de medidas no farmacológicas, vamos a ampliar un poquito de la parte respiratoria. En relación a la en relación a la respiración tanto lenta como tal, tenemos que comenzamos con el inicio de las contracciones. Le indicamos cuando usted palpe de por sí, o de repente de una forma más resumida le indicábamos tres maneras de sentir acerca de cuando ella está en una contracción, cuando está en un proceso de que esté iniciando la contracción y cuando es que no tiene contracción. Le hacíamos palpar a la gestante con los dos deditos de la mano a nivel tanto de su mentón, cuando está en un proceso en que no tiene contracción, y a nivel de su nariz con esa textura cuando esté en un proceso en el cual esté iniciando el proceso de contracción y cuando palpe su frente, les decíamos, si tú sientes esta textura, significa que estás en un proceso ya de contracción presente. Y el trabajo de cierta manera es educar e informar a tratar de que ellos reconozcan estos tres tipos de textura y entonces van a entender un poco más de cómo deben hacer la medición en relación a que cuánto dura su contracción,
cada cuánto tiempo viene la contracción y ella qué tanto siente que también tolera este proceso de dolor provocado por la contracción. Entonces, dicho esto, dicho haberle ya explicado, ya entonces nos enfatizamos y adentramos mucho más de lo que es la respiración. Cuando comience este inicio de las contracciones uterinas, ahora que la gestante ya sabe lo que es una contracción tanto uterina, la mujer incluso ya no puede ni caminar, no puede ni hablar durante el transcurso que se esté dando este proceso de contracción. Entonces, ciertas acciones que debemos indicar en caso de una respiración tanto lenta es que se tome un respiro consciente, diga que hago un suspiro, que en el momento que comience la contracción, que ella tome aire y que libere la tensión poco a poco hasta que vaya cursando el proceso de la contracción uterina. Que enfoque la atención únicamente en el proceso que se está dando la contracción y que si de repente la educamos un poco más, le explicamos más, que de cierta manera pueda usar como un cronómetro y medir el tiempo de las contracciones uterinas que se estén dando o simplemente observar el reloj y hacer el conteo de cuánto tiempo se ha puesto de por sí duro la barriguita como tal y le decimos, este proceso de contracción uterina ha durado 10 segundos, se está manifestando cada 15 minutos y esto ya tiene un proceso más o menos de repente, un ejemplo de 3 horas. Entonces ahí obtenemos un estándar y un valor para ir más o menos evaluando. Y ahora pasamos al proceso de respiración tanto acelerada ligera. En este caso mantenemos la respiración ligera, nos vamos a mantener en la forma más superficial. Inhalamos, exhalamos rápidamente y estas inhalaciones deben ser de manera inaudible, es decir, no tienen que hacer sonidos. Y las expiraciones sí deben ser audibles, debemos de escuchar cómo estás pulsando todo el aire desde la parte interior hacia la parte exterior. Después pasamos al nivel de la respiración tanto variable o jadeo, que solemos también educarles. Es acerca de la combinación de la respiración tanto a nivel superficial, de manera ligera, con una exhalación tanto más profunda, por lo que también se conoce esa técnica como, bueno, en situaciones como ya, ye, yo, algo así, pero más es conocido como la técnica del jadeo. Entonces se lleva a cabo, en este caso, cuando la mujer percibe una sensación de pujo. Imaginemos que ya está en proceso de trabajo de expulsivo como tal. Siente el pujo, entonces cuando ya hizo el pujo, al momento de cómo ella pueda recuperarse en función de la respiración como tal y recuperar esa fuerza que nuevamente va a necesitar para tomar y concentrar y nuevamente hacer el pujo, entonces va a tener que, digamos, evadir parte de ello, nuevamente tener esa sensación de pujo y hacer la sensación de jadeo nuevamente para volver a restablecerse. Y finalmente, como segunda fase del trabajo de parto, de respiración por expulsión o por pujo, en este caso, la técnica respiratoria empleada cuando la dilatación del cuello uterino ya esté completa. Es decir, tenemos ya la gestante en proceso expulsivo. Le decimos que tome aire profundamente, que contenga el aire profundamente, que sienta que parte de este aire contenido, la presión no lo va a ejercer a nivel del vientre, sino lo va a ejercer a nivel, pues, concentrando el aire y no teniendo que la fuerza del empuje lo va a ir dirigido sobre todo a nivel del vientre. Ahí no. Entonces, este respiro, contengo el aire y nuevamente hacemos que esta forma de respiración por expulsión se mantenga y que contenga ahí también en relación a este aire que la gestante toma, mantiene y hace el empuje. Puede contenerlo, pues, de repente unos 5 a 6 segundos, hasta 10 segundos, según ella logre mantenerlo durante todo el proceso. Y bien, acá algunas posturas en posición vertical que podríamos apoyarle o instruirlo en situaciones cuando la gestante esté en el proceso de dilatación. Podemos ayudarse justamente conjuntamente con la pareja y en este caso pueden como en forma de abrazados, pueden hacer uso de una silla, puede ser como un punto de soporte. Puede también cuando esté teniendo las contracciones más marcadas, tener como este punto de apoyo y sobre todo en la posición cuadrúpeda que también le permite esta amplificación a nivel de la pelvis y por lo tanto tener un mayor abarque para el momento del expulsivo también. Y bueno, igualmente les he colocado
igualmente lo que el día de hoy estamos abarcando, por falta de tiempo en sí, no son todas las técnicas que en sí se abarcan en medida de psicoprofilaxis como tal, como no farmacológico. Son como alrededor de técnicas tanto psicológicos, que les hacía mención que la parte psicológica, informar, generar menos estrés y hacer sentir a la gestante como un bienestar, era lo más correcto posible. Por eso tenemos técnicas psicológicas. Y aquí cada una de estas técnicas posibles. Tenemos técnicas de relajación, que como hoy hemos abarcado acerca de lo que es la técnicas de modulación respiratoria, que es la parte más conocida. Y tenemos técnicas también que se influyen mucho en cada sesión de psicoprofilaxis, como lo que es la aromaterapia, la música, lo que es el uso tanto de masoterapia y en los casos que también más actualizados ya están realizando lo que es en relación a la hidroterapia o en relación del parto en el agua. Eh, Ahora, como parte de técnicas mecánicas, tenemos las técnicas tanto el uso, sobre todo más conocido acerca del uso del balón, donde hacemos entrar a la gestante en el balón y le vamos indicando ciertos movimientos que le va generando esa facilidad de ir controlando su equilibrio también, sobre todo a nivel de la pelota. Y bueno, cierta posición que va a generar que a nivel pélvico tenga una mejor adaptación. Y asimismo, las otras técnicas que aquí pongo en mención, que podrían igualmente hacer la búsqueda de cada uno de ellos un poquito más adelante. Y bueno, finalmente, haciendo el enfoque multidisciplinario en relación a este manejo del dolor obstétrico, eh, haciendo énfasis que no solamente somos como un personal de salud único que va a manejar el caso en este proceso que se va dando por trabajo de parto o por simplemente la parte final que queremos obtener, lo que sería parte de este binomio importante, que es la madre y el bebé. Entonces, tenemos que tener este punto de repente, de tener más valor en decir como que somos un equipo, en el equipo trabajan todos conjuntamente, trabaja la enfermera, trabaja la psicóloga, trabaja el médico, trabaja aquí también lo que es el anestesiólogo. Entonces, trabaja la obstetra, entonces todos vamos a conformar este equipo para de cierta manera a cada punto de vista se genere aquí una mejor evaluación integral. Asimismo, acerca de lo que es una mejor educación, una mejor preparación a la gestante que va a atravesar este proceso. El psicólogo nos puede apoyar lo que es parte del apoyo psicológico para que la gestante también pueda manejar sus procesos de estrés o manejar el dolor en sentirse bien consigo misma y de sentirse informada de todo lo que va a pasar. Las técnicas tanto no farmacológicas, que también la vamos a emplear cuando tengamos a la gestante aquí justamente con procesos de dilatación presente. Manejo farmacológico de ser necesario, si de repente no hay esta tolerancia al dolor durante el proceso de la dilatación. Técnicas como fisioterapia o técnicas de movimiento, que también podríamos hacer uso, como por ejemplo en el cuadrito anterior hacía énfasis a las técnicas mecánicas y mencionaba el balón. También se puede utilizar el balón durante el proceso que se esté dando la dilatación. Y esto también podría generar una mayor educación y por lo tanto el hecho de amplificar el canal del parto, el que se sienta más relajada, lo pueda presentar y volvamos a hacerlo como una psicoprofilaxis de emergencia. Y asimismo, de repente, si es que ella presenta algún tipo de condición que condicione como que presencia de preeclampsia, prolapso de cordón o circular de cordón doble o de PP o placenta previa, cada punto de esas complicaciones, hagamos la coordinación respectiva, sobre todo evaluando si se puede dar en este parto algún tipo de parto prematuro o en este parto, sobre todo si es doble circular de cordón, presentar algún tipo de hipoxia presente y tener todo el equipo necesario para que pueda recibir la atención. Ahora sí, bueno, en parte de estos beneficios de lo que podríamos tener como enfoque multidisciplinario, uno, que vamos a mejorar la satisfacción materna. Por lo tanto, la mamá se va a sentir mucho más segura en relación a la atención que va a recibir. Tanto los resultados de salud se van a dar de una manera más mejorada. Vamos a evitar que la mamá incurra lo que podría ser en situaciones como una hemorragia presente posterior al parto. Y de repente en el caso del bebé, que el bebé haya la presencia de que se dé por situaciones como que por un momento veamos al bebé y vemos que esté como azulito, cianótico,
Entonces, en esos casos podamos actuar de manera inmediata. Y finalmente lo que vendría a ser acerca de un empoderamiento, es decir, educamos a la mamá y la mamá va a tener mayor capacidad y mayor conocimiento acerca de cuáles son los cuidados necesarios que va a tener que darle a su bebé recién nacido, los cuidados sobre todo durante la primera semana, el primer mes, cuáles son las situaciones de riesgo, cuáles son las situaciones en las cuales ella tiene que tener más cuidado, sobre todo cuando hay gestantes o mamitas que preguntan acerca de qué cuidados van a tener con su cordón umbilical. Entonces, más en esos casos, parte de la educación, por eso nuevamente haciendo énfasis que va en relación a un enfoque multidisciplinario. Eh, y bueno, finalmente, acá les he colocado la imagen de la representación esquemática de los modelos de cuidados durante el parto según la OMS. Obviamente, ¿qué recomendaciones puedo dar a la gestante durante el trabajo de parto, que necesita apoyo emocional? Por eso que acá interviene el que es psicología, una comunicación más efectiva por parte del personal, que seamos empáticos con la gestante, la estrategia tanto del alivio del dolor, hay que explicarles la medida farmacológica y no farmacológica que puede hacer uso, la vigilancia tanto regular del trabajo de parto, la documentación tanto de eventos, auditoría o comentarios que se puedan dar, la ingesta tanto de líquidos, alimentos que ella pueda hacer consumo durante el proceso que se esté dando desde el momento de la dilatación hasta el momento del expulsivo, la movilidad del trabajo de parto y la posición que ella puede optar según previamente haberle informado acerca de los beneficios tanto del parto vertical y del parto horizontal, tanto el plan de derivación que se pueda dar en situaciones de repente de emergencia y la continuidad de la atención que ella, si es que quisiera también continuar acerca, sobre todo posterior al porperio. Sí, entonces dicho esto, hemos terminado. Gracias con los que se han quedado hasta el final. ¿Y alguna otra pregunta para cerrar la sesión del día de hoy? ¿O algún comentario, alguna relación que de repente quisieran observar en la próxima presentación, que vamos a ir continuando con lo que es psicoprofilaxis? Qué gusto decir, qué buen comentario. Ay, perdóname, Dobla, no había visto tu comentario. En la presión de saco, el balanceo, mantener también el agua caliente, luz tenue. Sí, el ambiente dice mucho en realidad. Tener un buen ambiente da paz, da esa tranquilidad. Imagínese un lugar que sea bullicioso. Música a gusto, sobre todo la música que la mamá estuvo escuchando durante el proceso de los 9 meses también le puede apoyar. Como Douglas lo usamos para acompañar el parto de la mamá. Qué bonito que respeten todo ello. El farmacológico lo puedes hacer conjuntamente, si vamos a un nivel hospitalario, lo van a realizar conjuntamente con el ginecólogo de turno. La obstetra también puede entrar parte a comentar. De repente hay situaciones en que la gestante confía un poquito más de repente en el sexo femenino o de repente confía más con la gestante que lleva sus controles y de repente no quiere decir mucha información al ginecólogo que recién conoce. Entonces ahí vamos a hacer una parte de punto de apoyo y hay que dar la información necesaria. Pero siempre es parte, como digo, de un equipo completo, no solamente yo como obstetra, sino también el ginecólogo o el médico que esté aquí de turno también. Gladys García. Desde Venezuela. Excelente que estemos aquí. Se requiere de un buen ambiente, tranquilidad y un apoyo multidisciplinario. Perfecto, sí. Sobre todo porque no hay que estar en unas riñas entre gremios profesionales, porque si no el perjudicado va a ser nuestro paciente, que generamos a la larga de esta forma. Siempre vamos a querer que si la paciente entra feliz, de cierta manera salga también feliz con su bebé, que es parte de nuestro propósito como obstetras que tengamos esa satisfacción de que salió pues la mamá y la bebé todos juntos, todos sanitos como tal. Un parto respetado, muy bien, parto humanizado y un parto informado como tal. Son para mí, a mi manera personal, la parte que tenemos que fomentar mucho como profesionales también. Y qué gusto que hayan comentado que son de otros países y que digan las técnicas que también ustedes estén empleando para así
lograr apoyarnos y generar también un mejor beneficio en el caso de cada uno de nuestros pacientes. También para hacer la hora de oro, la hora sagrada, claro. Ese momento del expulsivo a llevarlo sobre el pecho materno es lo más importante. El contacto, el apego piel a piel, que sí debe seguir fomentándose para ser respetado. Muy bien, entonces de esta manera finalizamos nuestra sesión. Ha sido un gusto tenerlos hasta este momento y espero verlos la próxima semana y seguir aprendiendo un poquito más acerca de lo que es psicoprofilaxis obstétrica con todos ustedes y bueno, seguir aprendiendo también de quienes son también de otros países y comentar cómo ellos manejan su situación, algunas complicaciones, algunos comentarios presentes por. Gracias, Vanessa. Gracias, Dobla. Igualmente que tengan muy buenas noches con todos y hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.